Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las complicaciones de las otitis medias crónicas. Dentro de la clasificación tenemos que se dividen en aquellas que son propias temporales, que afectan el oído medio. Dentro de ellas tenemos la parálisis facial, lesión de huesecillos, perforación de membrana timpánica. Aquellos con afección a mastoides, mastoiditis o petrocitis, y aquellas con afección al oído interno, laberintitis e hipoacusia neurosensorial. De las extratemporales tenemos la división en intracraneales y extracraneales. Las intracraneales son meningitis, absceso cerebral, que va a ocurrir en el 25% de los pacientes, afección al lóbulo temporal en el 15% o cerebelo en el 10%. Absceso extradural en el 3%, absceso subdural en el 1%, tromboflebitis del seno lateral e hidrocefalia óptica. Dentro de las extracraneales tenemos el absceso de Besol, el absceso de Mouret, el absceso del cigomático y los pseudoabscesos de Besol. Aquí tenemos las secuelas de la otitis media crónica. Como recordemos, la inflamación va a ocurrir en episodios recurrentes o por traumatismo. Y aquí tenemos la timpanoesclerosis. Va a ser una hialinización y depósito de calcio, que puede ser tanto en membrana timpánica, en el oído medio o en ambos. Puede ser promontorio, estructuras óseas, entre otros. La atelectasia es cuando la membrana timpánica colapsa y se encuentra retraída. Hay afectación total o parcial. Se forma una bolsa de retracción principalmente a nivel de la pars flácida, que es donde mayormente ocurre, y región postero-superior. Puede o no cursar con hipoacusia y puede ocasionar erosiones osiculares por contacto con la membrana timpánica y principalmente se afecta la rama inferior del yunque, que como recordamos es la principal afectada en la osteoitis u osteólisis. También va a producir acumulación de detritus. De igual forma tenemos la clasificación de SADE en 1979, la divide en 5 grados. El grado 1 es leve, con tímpano ligeramente retraído, generalmente en zona central. El 2 es moderado, en contacto con el yunque o el estribo. El 3 va a ser severo, en contacto con el promontorio. Número 4, ya es tal cual una otitis media adhesiva, se encuentra totalmente adherido al promontorio. Y en la número 5, debido a la retracción, ocurre una perforación. Aquí tenemos un esquema de las complicaciones temporales del oído medio en la otitis media crónica. Aquí las tenemos las intratemporales clasificadas en mastoiditis, parálisis facial, petrocitis y laberintitis. Con respecto a la mastoiditis, va a ser una inflamación de las celdillas mastoideas por infección del oído medio. Generalmente van a ser secundarias a otitis medias agudas y se va a manifestar con dolor e hipersensibilidad en la apófisis mastoides. Estos son indicadores iniciales de la afección. En ocasiones hay fluctuaciones en el área postauricular, hay plenitud en la pared posterior del conducto auditivo externo como resultado de la osteitis. Y también se va a encontrar un edema y eritema de tejidos blandos postauriculares con pérdida del pliegue postauricular. A la otoscopía vamos a observar plenitud de la pared posterior del conducto auditivo externo como resultado de la osteitis. La misma inflamación ósea va a producir esta afección. Secreción óptica purulenta persistente a través de la perforación y caída de la pared posterior-superior del conducto auditivo externo. La pus puede extenderse lateralmente retroauricular formando un absceso subperióstico, posterior hacia el hueso occipital formando un absceso de Zitelli y posterior al músculo
esternocleidomastoideo medial hacia las celdas aéreas petrosas, formando una petrositis. Laterocervical va a formar un absceso de Bezold. Dentro de las complicaciones extracraneales de la otitis media crónica, tenemos el absceso superióstico, que va a ser el más frecuente y común en edades pediátricas. 50% lo van a presentar. Existe diseminación por los conductos vasculares diminutos en área cribosa. El pabellón auricular se desplaza hacia adelante, afuera y abajo. El diagnóstico va a ser mediante tomografía computarizada, en donde se va a observar opacidad de las celdillas aéreas mastoideas. Con respecto al absceso de Bezold, es un absceso originado por mastoides, por la mastoiditis, que se extiende hacia el músculo esternocleidomastoideo o fascia cervical profunda, como lo vemos en la imagen. Se encuentra en mayores de 2 años, se acompaña de fiebre más aumento de volumen a nivel cervical y tortícolis. El diagnóstico se realiza mediante una tomografía axial computarizada, donde se encuentra mayor opacificación del conducto auditivo externo, más oído medio. Hay destrucción de corteza mastoidea y, aunado a esto, un absceso en punta de mastoides, mayormente en región cervical. El tratamiento es una mastoidectomía simple con drenaje del mismo. Se desarrolla cuando hay una perforación de la placa ósea en la punta de la mastoides, por donde se escapa secreción purulenta y se extiende hacia abajo, posterior al músculo esternocleidomastoideo, o queda confinado entre las capas de la fascia cervical profunda. El absceso cigomático va a ser una inflamación por arriba y delante del oído. El diagnóstico diferencial se realiza con el edema paratiroideo. El absceso de Mouret o yúgulo digástrico va a ser una colección entre el músculo digástrico y la yugular interna. Va a estar asociado a dolores cervicales profundos, fiebre, odinofagia y disfagia. Hay abombamiento a nivel de la pared lateral faríngea que va a desplazar la amígdala hacia adentro. La petrositis es una afección y una complicación grave y por fortuna rara. Se presenta en el 30% de las mastoides, van a tener buena neumotización y generalmente nunca se va a presentar antes de los 3 años de edad. Su presentación va a ser aguda a nivel del vértice petroso neumatizado. La presentación crónica es cuando la infección se esparce por tromboflebitis, diseminación hematógena o extensión directa. La tomografía computarizada aquí se muestra en una ventana para hueso con porción petrosa derecha neumatizada. Dentro de la petrositis tenemos el síndrome de Gradegnin. Aquí se presenta otorrea, dolor retroauricular por afección del quinto en su primera rama o facial, más diplopia. Aquí tenemos una apicitis petrosa causando la tríada de Gradenigo, y la tomografía axial muestra en ventana ósea una osteomastoiditis no agresiva y una lesión agresiva en el vértice petroso con áreas focales de destrucción ósea hacia la fosa posterior y el conducto auditivo interno. La imagen en T1 con gadolinio revela una lesión realzada centrada en el vértice petroso derecho con extensión al seno cavernoso, donde la cavidad de Meckel está completamente obliterada. También hay un leve estrechamiento de la arteria carótida interna a la derecha por la misma afección. El tratamiento en estos casos va a ser antibiótico y drenaje quirúrgico del vértice petroso. La apicitis petrosa, 30% del ápex petroso va a presentar neumatización y las vías de extensión va a ser supralaberíntica, retrolaberíntica
e infralaberíntica. Con respecto a la apicitis petrosa, esta va a ser una mastoiditis en el ápex petroso. Se desarrolla por extensión directa de la mastoides, hay dolor retroocular, por afección del ganglio trigémino, parálisis del sexto, por la cercanía con el canal de Durello y disfunción del séptimo y laberintitis. El síndrome de Graden-Nigo, como ya lo vimos, va a presentar dolor retroocular, parálisis del sexto y otorrea. El diagnóstico va a ser mediante una tomografía axial computarizada que detalla tabiques óseos y contorno del ápex. El tratamiento va a ser drenaje más antibiótico-terapia intravenosa y si hay necrosis ósea, una apicectomía parcial. El abordaje va a ser posterior al canal semicircular posterior, subcoclear, infralaberíntico o a nivel de fosa craneal media. Con respecto a la fístula laberíntica, hay una erosión del hueso endocondral del canal semicircular lateral, es el que principalmente se afecta, sin pérdida de perilinfa. Casi es exclusivo del colesteatoma y es una de las principales complicaciones del mismo, con una incidencia del 7%. Su clínica va a ser inestabilidad postural, más vértigo, más el fenómeno de Tulio, aunque ya vimos que también se presenta el signo de la fístula o de Haber. Este va a ser positivo en el 70% de los casos. La tomografía axial computarizada va a mostrar erosión del canal semicircular lateral más el colesteatoma. Para el tratamiento se requiere mastoidectomía con parche del canal semicircular y si los síntomas continúan, debe regenerar a nivel óseo. Las complicaciones van a ser hipoacusia en el 20% de los casos. Otra afección es la parálisis del séptimo nervio craneal. Tiene una frecuencia del 0.16 al 5.1%. 50% de la población presentan dehiscencia ósea congénita en la porción horizontal del nervio facial, por presión directa del colesteatoma o tejido de granulación sobre el nervio o como resultado de toxinas bacterianas generadas en el sitio. La parálisis del séptimo tiene una escala de severidad, también conocida como escala de Hughes-Brockman, y aquí nosotros lo podemos dividir en 7 grados. Grado 1 con función normal, simetría en todas las áreas. Grado 2 con leve debilidad evidente en el examen meticuloso. Hay cierre palpebral completo. Grado 3, debilidad notoria, no desfigurante, con cierre palpebral completo. Grado 4, asimetría deformante con cierre palpebral incompleto. Aquí es donde encontramos el cierre incompleto en el grado 4. Grado 5, con movilidad casi imperceptible, con cierre palpebral incompleto y ligero movimiento de la comisura labial. Y el grado 6, no hay prácticamente movilidad sin movilidad, paridad del tono y sin cinesias ni espasmos musculares. El nivel de lesión se hace mediante el test de Schimmert, mediante el test del reflejo estapedial o el test de sabor. El electrodiagnóstico se realiza a las 48 a 72 horas posteriores al cuadro con el test de excitabilidad, estimulación máxima o incluso con electroneuronografía. El tratamiento va a ser una exploración quirúrgica urgente con descompresión de dicho nervio, que es la mastoidectomía radical. Se debe intentar conservar parte o la totalidad de la cadena osicular, pudiendo incluso realizar reconstrucción de la cadena en el mismo tiempo quirúrgico. Con respecto a la laberintitis, va a ser una infección de la cóclea y el vestíbulo. Van a existir dos formas clínicas, una serosa y otra supurativa. Aquí vemos la vía de entrada, va a ser mediante la ventana redonda o la ventana oval y va a ocasionar una fístula en el canal semicircular horizontal o lateral.
Esto provocado obviamente por el colesteatoma y su cercanía con la platina y el estribo. Con respecto a la laberintitis serosa, va a ser secundaria a productos de inflamación en el oído interno. Puede ser con fístula perilinfática o sin ella. Se considera común la complicación de fístula. Hay inflamación intralaberíntica difusa sin pus, que es reversible, o entrada por la ventana redonda, que es un defecto congénito o adquirido por traumatismos, cirugías otológicas previas, entre otros. El cuadro clínico va a ser vértigo más hipoacusia mixta. El tratamiento obviamente va a ser mediante cirugía. Con respecto a la laberintitis supurativa, esta va a ser una infección directa del oído interno por bacterias en el laberinto. La erosión de la cápsula ósea del oído interno por colesteatoma proporciona una vía de entrada a nivel del oído interno. Hay pérdida de función auditiva y vestibular permanente. El cuadro clínico va a existir un nistagmo espontáneo horizonto rotatorio. Inicialmente, el componente rápido se dirige hacia el oído afectado y cuando existe pérdida completa de la función vestibular, hacia el oído sano. Se va a acompañar de vértigos intensos, hipoacusia que progresa en el curso de pocas horas a la cofosis, náuseas, vómitos y acúfeno. Con respecto al encefalocele y fístula de líquido cefalorraquídeo, la fístula de líquido cefalorraquídeo espontánea se genera por defectos a nivel del techo de la cajeta timpánica o tegmen timpánico o mastoideo. Se da más sobre todo en adultos en mayores de 45 años y los defectos se consideran entre 2 milímetros a 2 centímetros. El encefalocele como tal va a ser una protrusión por el defecto que se genera. La clínica principalmente van a mostrar hipoacusia y el diagnóstico es mediante miringotomía, tubos de ventilación y la salida de líquido cefalorraquídeo a nivel de oído por otorraquia. El tratamiento depende del tamaño y el volumen de la lesión. En defectos pequeños se dan intervenciones transmastoideas, en defectos múltiples y grandes, fosa craneal media, más injerto de la fascia temporal, más calota de tabla interna e hidroxiapatita. Con respecto a la meningitis, antes era la complicación más frecuente, era como tal una de las complicaciones más frecuentes de la otitis media crónica. Y en el caso de la otitis media aguda ocurría principalmente por diseminación hematógena, sobre todo con mayor incidencia en menores de 2 años. Su clínica se presentaba principalmente con cefalea, náusea, fotofobia, hiperestesias, alteraciones del estado de conciencia, signos meningios, rigidez de nuca, Kerning y Brunzinski. El diagnóstico se realiza mediante una tomografía axial de cráneo, punción de líquido cefalorraquídeo, donde se va a encontrar líquido cefalorraquídeo con glucosa y proteínas elevadas. El tratamiento en la otitis media aguda va a ser miringotomía más antibioticoterapia y en la otitis media crónica mastoidectomía más antibioticoterapia. Con respecto al absceso cerebral, su incidencia y mortalidad afortunadamente han disminuido. Es una causa otógena y ocupa el tercer lugar. Va a ser de forma ipsilateral a la otitis y sobre todo a nivel del lóbulo temporal y cerebelo. 3/4 van a ser secundarios a colesteatoma. 50% se encuentran en la segunda década de la vida. Va a estar compuesta por 4 fases. En la fase 1 va a haber bacterias a plexus venosos mastoideos. Fase 2, polimorfonucleares migran a los capilares y hay edema y cerebritis. Fase 3, se presenta tejido edematoso, hemorrágico y necrótico, y en la fase 4 se forma como tal el absceso. Su clínica, si es a nivel de cerebelo, va a haber nistagmo horizontal, dismetrías, disdiadococinesias. Si es a nivel temporal,
hemianopsia homónima más hemiparesias contralaterales. 2/3 tienen otro tipo de complicaciones y el tratamiento va a ser antibiótico-terapia intravenosa de amplio espectro y drenaje del absceso cada 24 horas más mastoidectomía. Con respecto al empiema subdural, es una urgencia neuroquirúrgica y se debe a infección fulminante purulenta entre la dura madre y aracnoides. Es el 20% de las infecciones intracraneales y también va a estar compuesta de 4 fases. Fase 1, hay invasión de pus a nivel del espacio subdural. Fase 2, se genera una tromboflebitis. Fase 3, ocurre un infarto de la corteza. Y en la fase 4 hay aumento de la presión intracraneal. La clínica va a ser cefalea severa, fiebre, escalofríos, rigidez de nuca, alteración del estado de conciencia, datos de focalización, afasia, hemiparesia contralateral, parálisis de la mirada conjugada, convulsiones y papiledema. El diagnóstico se realiza mediante tomografía axial computarizada contrastada, donde se observa hipodensidad media como luna media con realce al medio de contraste que desplaza el parénquima cerebral. La punción lumbar está contraindicada por el riesgo de otras complicaciones. El tratamiento es mediante antibiótico-terapia más drenaje quirúrgico. Este absceso epidural va a ser secundario a erosión ósea por colestatoma, tejido de granulación o coalescencia. El absceso se genera entre el hueso temporal y la dura madre y hay engrosamiento de las meninges. La clínica va a ser dolor severo a nivel de mastoides o se descubre durante la cirugía. El diagnóstico va a ser mediante tomografía computarizada o resonancia magnética y el tratamiento va a ser mediante drenaje quirúrgico o mastoidectomía. Con respecto a la trombosis del seno lateral, va a ser una extensión del absceso perisinusal posterior a erosión ósea por colestatoma. El absceso se da sobre todo a nivel del seno de la dura madre lateral y esto va a causar necrosis. Las fases, la fase 1 hay absceso perisinusal sobre la dura madre del seno lateral, hay necrosis con formación de un trombo que se infecta y ocluye el flujo sanguíneo. En la fase 3 hay un coágulo infectado que causa una bacteremia y en la fase 4 hay sepsis más émbolos que en el mayor porcentaje son de pulmón o pulmonares. Su clínica va a ser septicemia, fiebre diurna, dolor a la percusión en mastoides, presión intracraneal, cefalea, alteraciones del estado de conciencia. El diagnóstico es mediante tomografía axial contrastada, resonancia magnética y punción lumbar. El tratamiento es mediante mastoidectomía con drenaje quirúrgico en caso de generar abscesos. Con respecto a la hidrocefalia óptica, esta es una afección óptica que causa hidrocefalia aguda. Hay oclusión del seno lateral y sigmoides que reduce el drenaje venoso y aumenta las presiones intracraneales. Su clínica va a ser cefalea severa y náusea, que mejora dentro de los 3 a 7 días. Si no hay drenaje colateral, aumenta la presión intracraneal y hay déficit sensorial que puede llevar a la coma y al estado de coma y muerte. El diagnóstico es mediante una tomografía axial computarizada y el tratamiento es mediante neurocirugía.